A ver, ayúdenle a su compañera uno por uno. Ella primero habló de los sucesos. ¿Los sucesos cómo son? Reales. Luego habló de los personajes. ¿Los personajes cómo son? Reales. A ver, ¿están de acuerdo en que en el texto histórico son fantásticos? No. ¿Son cómo? Reales. Y luego, en la nota periodística se habla de un suceso actual. En el relato histórico, el suceso es antiguo, histórico. Muy bien. Ajá, continuamos. Ahora van a contestar esto. Recuerden y contesten. ¿Cómo aparecen los sustantivos en los diccionarios? ¿Cómo aparecen los verbos en los diccionarios? Ordena cómo aparecen en el diccionario las palabras. Leímos diferentes temas, como justicia de Iturbide, cálculos de delitos, otra la justicia de Iturbide, la programación de Iturbide, movimiento a favor de Iturbide, libro de cómo fue su vida, de su biografía. Tuvimos que leer todos para poder hacer un texto. ¿Nos tocó? ¡Bravo! Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestra. Que hoy vamos a hablar de Agustín de Iturbide. Aquí viene un texto de Agustín de Iturbide que suceso es el panorama de la época. Así viene viene con su autor y con su texto y sucesos. Fin. Después de explicar los demás, la maestra nos dividió en equipos para explicar diferentes temas de lo que pasó con Agustín de Iturbide, con su biografía y con lo demás. ¿Quieres leer los episodios? ¿Sí los alcanzas a ver? El episodio 1 fue, bueno, el título que les tocó al equipo 1 fue Movimiento a favor del Imperio y ellos tenían que explicarnos cómo Iturbide logró ser emperador. Después el equipo 2, la coronación de Iturbide, ellos tenían que explicar cómo fue paso a paso la coronación de Iturbide. El equipo 3 tenía que leer
explicar qué problemas económicos tenía Iturbide. El equipo 4 nos decía que su título era Justicia Iturbide, cuál fue su delito, pero ellos nos tenían que explicar los problemas políticos. El equipo 5 fue Agustín Iturbide, cuál fue su delito, pero ellos tenían que decir cuál fue el fin del imperio de Iturbide. ¡Bravo! Sí. Buenas tardes, compañero. Lo que sigue es de lo que yo voy a explicar. Nos organizamos en equipos para hacer una exposición y de la exposición que hicimos nuestros compañeros fueron los que nos calificaron si dijimos correctamente cada tema. Algunos nos tocó la coronación de Iturbide, cuál fue su delito, fueron diferentes. Por ejemplo, cuál fue, por qué Iturbide no tenía dinero. Eso es todo. Un aplauso. Buenas tardes, maestra. A mí lo que me tocó es de usos de nexos y temporales. Por ejemplo, aquí están las causas y la consecuencia. Les voy a decir un ejemplo. Iturbide propuso nuevos impuestos. En consecuencia, cuando propuso crear nuevos impuestos, el Congreso lo rechazó por su propuesta. Y porque les había dicho que si lo nombraban emperador, iba a quitar los impuestos. Es todo. Y eso lo tuvimos que aprender para poder hacer Para volver a hacer los nexos. los relatos Los relatos históricos. históricos. Muy bien. Gracias, Ulises. Gracias, compañeros. Yo les voy a explicar lo del segundo borrador. Aquí mi compañera Naomi lo que hizo fue aumentarle más la información porque en el primer borrador le faltó más. Entonces, por ejemplo, aquí explicó que las joyas las pidieron prestadas al Monte de Piedad y que al día siguiente de la coronación las devolvieron. Pero igual debemos aprender de que si hacemos un texto debemos de sacar las fuentes informativas. Por ejemplo, de este texto debíamos de poner la fuente de consulta, de este otro, y ya. Para saber que no somos nosotros los que lo estamos inventando, ¿verdad? Lo estamos sacando de una fuente de consulta confiable, lo estamos investigando. Ustedes hicieron investigaciones reales de documentos reales. Muy bien, gracias, Dulce. Un aplauso a su compañera. Nos tocó hablar del episodio 1. ¿Cómo Iturbide logró ser emperador? Agustín Iturbide, en el tiempo que estuvo en la regencia, demostró con talento y energía que sí podía ser emperador de México. Por lo tanto, lo apoyaron una parte de los monarquistas y otra parte del clero. La mayor parte de México quería una república y no un imperio. Además, Iturbide logró ser emperador porque en Iguala había declarado que no ambicionaba ningún puesto público, pero que aceptaba muchas insistencias de la gente. Compañeros, yo les voy a hablar del episodio 2. ¿Cómo logró Iturbide su coronación? Los partidarios de Iturbide, una parte de los monarquistas y el clero, empezaron a trabajar por la coronación de Iturbide como emperador. Entonces se escuchó un repique a vuelo y el estallido de 1000 cohetes. Iturbide, que estaba al tanto de todo y lo fomentaba ocultamente, mandó llamar a varios generales para pedirles su opinión de si admitiría o no la coronación.
Le aconsejaron que así lo hicieran y el Congreso fue convocado para la mañana. El día siguiente, 19 de mayo, por medio de su presidente Cantarines, quien fue uno de los que estaban en la conferencia. En el convento de San Hipólito se hallaba el regimiento de infantería número 1, al que se había incorporado el de Celaya, y en la noche del 18 de mayo de 1822, después del toque de retreta, el sargento Pío Marcha hizo tomar las armas a la tropa proclamando el nombre de Agustín I. Varios partidas salieron proclamando por las calles el mismo nombre, mientras otros en los barrios hacían levantar al pueblo para la misma razón, derramándose por las calles con atronadores gritos y asaltando los campanarios. Fin. Coronación de Iturbide. El 21 de julio de 1822, de la puerta de la Catedral de México, los estaban esperando obispos que les echó agua bendita, el emperador y la emperatriz. Después subieron al trono chico y los estaban esperando obispos consagrantes del rango de Guadalajara y Oaxaca. Después, quienes conocían las insignias reales las colocaron sobre el altar, bajaron la misa, comenzaron al abrazo derecho contra codo y la mano, y dijeron: ¡Viva Libertador! Y Tenum, a lo que contestaron asistentes: ¡Viva el emperador y la emperatriz! La corona, el presidente del Congreso maldito, después quitaron la corona, quitaron las joyas de la corona y dieron prestadas, porque esas joyas eran prestadas porque no tenían dinero, y se las quitaron. No había dinero por eso. Las joyas. Iturbide estableció un imperio, primero como regente y luego como emperador, en el que no había recursos para pagar tropas y sueldos de los empleados públicos. Muchos productores lo apoyaron con la promesa de reducir o quitar los impuestos y cargas tribunarias que después hicieron falta como gobernante. Poco después la delincuencia azotaba a la población y no había un sistema de administración de justicia que le permitiera actuar. Luego le solicitó al Congreso que estableciera tribunales militares, medida que fue rechazada por los constituyentes. Después Iturbide tuvo problemas con los partidarios de la República desde un principio. Al final, en noviembre de 1821, descubrió una primer conspiración en la que participaban José Ortiz de Domínguez, Guadalupe Victoria y poco después Fray Servando Teresa de Mier, Vicente Rocafuente y Miguel Santamaría. Promovieron la caída del imperio. En agosto de 1822, Iturbide envió a la cárcel a los diputados conspiradores. Ya. De los problemas políticos en el gobierno de Iturbide. Iturbide en su imperio tuvo muchos problemas políticos con el Congreso porque este no hacía leyes, debido a que el Congreso estaba conformado por gente rica como militares, gente de las haciendas, terratenientes, sacerdotes, etc. Entonces al Congreso no le iba a importar a la gente pobre, por lo tanto no hacía leyes. Iturbide, al ver que el Congreso no hacía leyes, lo disolvió e hizo una junta provisional. Entre tanto, esta sí hacía leyes.
Pero al ver que Iturbide no tenía dinero, le propusieron hacer nuevos impuestos especiales, pedir prestado a gente rica de Veracruz, etc. Pero a la gente no le parecía. En consecuencia, Santa Anna hizo una revolución contra el imperio y también hizo el plan de Casamata, que pedía restaurar inmediatamente el Congreso, reconocer la soberanía de la nación y no hacer nada contra el imperio. Al final, Iturbide lo restauró y presentó su abdicación al Congreso y se fue a España y ya. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Vieron cómo, Juan Carlos, se dieron cuenta cómo su compañerita casi no hizo citas textuales? Ella casi no copió nada de los textos que investigó. Ella con sus propias palabras explicó todo lo que entendió, todo lo que investigó. Hizo su propia versión de la historia, aunque utilizando los datos que ella había investigado. Muy bien, Dulce, felicidades. Me das tu relato para calificártelo. Y vamos ya con el último episodio, pero no te lo he puesto acá en la lista. Último episodio. A ser líder de su ejército y se unió al equipo enemigo. Luego hicieron el plan de Casamata y que decía que se restaurara el viejo Congreso y que no lastimaran a Iturbide, pero él renunció y se fue a Inglaterra para no seguir peleando con el Congreso. Luego al Congreso le llegó una carta que decía que los españoles querían volver a conquistar México para que se llamara la Nueva España. Iturbide no sabía que lo habían declarado traidor y al bajar del barco tomó un caballo y mientras iba directo al Congreso lo apresaron y el 19 de julio de 1824 lo fusilaron. ¿Sí? Muy bien, muy buen trabajo. 2, 3. Y así fue como terminamos el cierre de la práctica social del lenguaje 1. Bueno, ahora, a ver, la pregunta es para todos. Fernando, levantando la manita y en orden. Se supone que terminamos la práctica del lenguaje 1. La meta era hacer un relato histórico utilizando diferentes textos. ¿Qué sienten ustedes que les faltó o creen que sí llegaron a esa meta? Levantando la mano. Carlos. A mí creo que me faltó decir en qué parte de Iturbide el tema que a mí me tocó. Yo me confundí con algunos temas y puse de varios temas y eso fue lo que me pasó, por eso saqué 8. Revolviste situaciones y no te con enfocaste el en imperio una. de Iturbide y cuál fue su delito. Muy bien. Entonces te falta delimitar una situación. Muy bien, Juan Carlos, qué bueno que te diste cuenta. Tania, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, A Tania? mí me faltó usar nexos en Hubieras utilizado más nexos. Muy bien. A ver, Naomi. Acá, Naomi. ¿Qué le faltó? A mí me faltó unas cuantas de fotografía y los nexos, y los temas y
O sea, a ti te faltaría leer lo que escribes para mejorarlo. ¿Sí escucharon lo que dijo su compañerita Naomi? Eso es muy importante. Exacto. Que yo Escucha primero a Carlos y ahorita tú. yo voy escribiendo. Yo siento que escribo todo con rapidez, pero cuando una persona lo lee, sí, hay faltas de ortografía o no he puesto puntos, comas o algo que me faltó. O te das cuenta que no dijiste lo que querías. Sí, o le corté un pedazo y dije, ya está, un poquito. Muy bien. Maestra, Fernando, ¿qué querías decir? y también todo lo que faltó es así la voz, porque algunos así bueno, así muy bajito y es un poco fuerte porque así casi no escuchamos. Ah, bueno, pero eso sabe exponer y ahorita estamos analizando cómo hicimos nuestro relato histórico, porque la meta era hacer un relato histórico. Ahora, ¿todos creen que lograron hacer su relato? Sí. Sí, todos hicimos nuestro relato. No, porque a mí sí le faltó la fuente de información. Bueno, nos faltaron detalles como poner fuente de información, pero logramos la meta, hicimos un relato. Tenemos aquí nuestros relatos ya impresos, ahí están, y algunos que se les olvidó traerlos hoy, pero tenemos nuestros relatos impresos. Chicos, dense un fuerte aplauso porque son los felicito a todos, los felicito, hicieron un trabajo muy bonito. Fernanda, ya nada más pónganle el título que debe de ser, porque su relato no se llama Fernanda, su relato se llama Problema. Ah, no, ¿cuál fue el